Hola, gentiles amigos y amigas de este programa, nuestro saludo cordial como es habitual. Gracias por esperar estos comentarios de la actualidad este lunes 22 de diciembre 2025. La semana pasada estuve 4 días ausente, pero la verdad es que nunca me había ocurrido, porque a mí me da poca gripe, gracias a Dios. Me cuido ciertamente, tengo un buen sistema inmunológico. Y la gripe, pues yo trabajo con gripe. Se te pasan, te da malestar, en fin. Pero esta influenza que anda tiene unos efectos demoledores. Realmente te quita la fuerza. Es un malestar que tú no lo puedes aguantar, ¿no? Y ya también a la edad de uno, que estas situaciones de salud pues te dan mucho más duro, es natural. Y por lo que consideré cuidarme más y por eso hubo la ausencia de 4 días. Pero aquí estamos, como siempre, dispuestos a comentar las noticias que consideremos las más importantes para ustedes. Yo me puse a hacer un ejercicio, precisamente en estos días ahí convaleciente, pensando en los asuntos del país, y en fin, los datos que uno tiene en archivo, las cosas que ve, lo que dicen otros, en fin. Y a propósito del tema de la corrupción y de SENASA y de recientes informaciones y el tema del endeudamiento dominicano y el tema del déficit fiscal y la necesidad de mejorar nuestro gasto, todo ese tipo de cosas, yo concluía, analizaba, digo, la verdad es que la corrupción, una serie de vicios que tenemos en nuestro país, la corrupción, las sobrevaluaciones en todas las cosas que el Estado va, a invertir o a gastar, las obras del Estado, no es de ahora, ¿eh? Eso es un vicio histórico. Y ni siquiera es del país, porque en gran medida es un tema muy universal. Siempre se debate entre cómo cuesta una obra pública y cómo cuesta una obra privada. Siempre la obra privada sale más económica, porque hay más control, hay más ahorro, en fin. En el caso de las obras públicas, ya la politiquería metida y la corrupción, ahí ya ustedes se imaginan. Pero entonces, corrupción, sobrevaluaciones de las obras públicas, exenciones, subsidios de todo tipo, no solo los sociales. Las pérdidas en el caso dominicano de eléctricas, es un hoyo impresionante que ha seguido creciendo y que le debilita las finanzas públicas. Si el país pudiera parar ese drenaje de que sus recursos públicos tengan más controles, se planifiquen mejor y hayan políticas más racionales, entonces nosotros pudiéramos avanzar más, no tener tanto problema de déficit fiscal, ni tanto endeudamiento que compromete el futuro de la nación. Voy a poner ejemplos para que, no es cuestión de que quedarme como aéreo, porque la idea era, es verdad, si estas cosas se hicieran, mejoramos. Pero voy a poner ejemplos prácticos de lo que estoy diciendo. Y lo voy a hacer a propósito de que esos ejemplos lo está poniendo también, y yo lo he mencionado en parte, aunque hay muchos aspectos, el economista Andy Daguare. En su último artículo de la semana pasada, sobre las opciones fiscales que tiene el presidente, planteándole o haces esto, o haces esto, o haces aquello. Pero no hay más de ahí. Esas son las 3 posibilidades. Y las analiza. Él ahí, en ese artículo, dice, y cito, dice, por ejemplo, la construcción de la autopista o la autovía del Ámbar cuesta 32.000 millones. Pero el gobierno no ha podido hacerla, la anunció desde el principio y la pospone y la pospone y la pone porque no tiene el dinero.
O habría que coger un préstamo para eso. Pero él dice, solamente con que el gobierno elimine la cantidad de personas que reciben una tarjeta Solidaridad sin necesitarla, en 2 años tiene ese dinero para construir la autovía del Ámbar. Porque se refiere a que ese subsidio social de la tarjeta, sí, no es que lo quiten, es que eso se hizo en la base de que el SIUBEN establece quién es el pobre. Al pobre le damos su tarjeta. Ahora, el gobierno le está dando a más de 1 millón adicional y pico tarjetas que posiblemente no las necesiten por politiquería. Con ese dinero que se gasta el gobierno en ese exceso de darle a gente tarjeta que no la necesita, en 2 años tiene 32.000 millones ahorrados para hacer la autovía del Ámbar. Ese ejemplo, usted entonces lo traslada a muchos otros aspectos, como dice el propio Andy. Pero ¿para qué tenemos de que un ministerio de la juventud y un ministerio de la mujer? ¿Qué diablos han hecho esos ministerios? A no ser que gastarse un presupuesto anual grandísimo. Sumen los presupuestos de 5 años para acá, por ejemplo, de la juventud y del ministerio de la mujer. Súmenlo. A ver qué cantidad de millones hace. Eso invertido en alguna tarea noble, importante de desarrollo nacional. Es la calidad del gasto, como se le llama a eso. Gastamos en tonterías. Ampliamos las capacidades del gobierno y del Estado administrativamente. Para nada. ¿Cuáles son los resultados? Muy pobres en algunos casos. De manera que hice esa reflexión, digo, caramba, en eso hay que insistir. La sociedad se tiene que empoderar para exigirle a los gobiernos que aguante el gasto, que haga los ahorros, que el gasto público sea planificado y adecuado en las prioridades que necesita la República y que trate de achicar el gobierno para ahorrar dinero que realmente lo que quede pueda ser invertido en las cosas que favorezcan al país y no nos obligue ese déficit a coger tanto dinero prestado. Ahora mismo, para cerrar ya el comentario, la semana pasada acaban de aprobarle al gobierno 400.000 millones de pesos para el año que viene para equilibrar el presupuesto. A Dios que nos coja confesados, como suele decir. Vamos con nuestro señor director.